No había tregua para los García Belsunce luego de que se confirmara que lo de María Marta no había sido un accidente, sino un asesinato. El fiscal de la causa, a quien llamaremos Del Río, necesitaba que los familiares de la víctima se pusieran a su disposición y fue por eso que solicitó sus declaraciones indagatorias. Uno a uno fueron pasando por fiscalía. Ningún cabo debía quedar suelto. Declararon la masajista, el primer médico y el hermanastro John Urtig, a quien el fiscal imputó por el ocultamiento de la bala, al igual que a su padre, Horacio García Belsunce hijo, y a Carrascosa. Fue entonces cuando surgió la figura del pituto. Todos los detalles sobre esto los pueden escuchar en el episodio anterior. Mientras las acusaciones se sumaban una tras otra, se armaba el escenario para un juicio que derivaría en una condena increíble. ¿Quién debía estar tras las rejas? En este episodio vamos a conocer las particularidades de los juicios y los enfoques de las personas que manejaban la justicia por esos años. Habrá sentencias, idas y vueltas y giros en una historia que cada vez se complica más y más. Esto es María Marta, el crimen del country, el podcast. Mi nombre es Magnus Mephisto. Acompáñame a revivir los momentos clave de una de las muertes más llamativas de la historia argentina, el contexto de un país en crisis y las razones para no perderte ni un instante de la nueva serie de HBO original en las voces de sus protagonistas y creadores. Hoy nos visita Carlos Belloso, que interpreta a Horacio García Belsunce en esta ficción. Ya sea que elijas ver la serie completa en HBO Max o semana a semana en HBO, a lo largo de los 8 episodios podrás ampliar la experiencia escuchando este podcast en Spotify, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado para la investigación? En este episodio, la historia legal. Las preguntas eran las básicas. ¿Quién? ¿Cómo? Pero por sobre todo, ¿por qué asesinaron a María Marta? Carlos Carrascosa, quien para los medios se había convertido en el viudo, fue detenido por el crimen de su mujer el 11 de abril de 2003. La decisión la tomó el juez de San Isidro. Y acá sería bueno frenar y contar cómo las cosas pueden cambiar en cuestión de días. Ese mismo juez, 2 meses después, cambió su punto de vista y le concedió a Carrascosa la morigeración de la prisión preventiva. La idea de morigeración se refiere a la atenuación de un castigo. El viudo fue liberado tras el pago de una fianza de 100.000 pesos. Como dijimos, estaba claro que Del Río iba detrás de la familia García Belsunce. Es por eso que ante la libertad, entre comillas, de Carrascosa, se puso el firme objetivo de revertir la situación, dando el puntapié inicial a un ida y vuelta sin precedentes. Del Río apeló la medida y consiguió una orden para que se detuviera otra vez a Carrascosa. Era una jugada hábil, la defensa se interpuso y todo se frenó. Sin embargo, la resistencia no duraría mucho. A medida que el expediente crecía en fojas y los periódicos le dedicaban más y más páginas al asunto, el fiscal volvió a confirmar la necesidad de que el viudo esperara el juicio tras las rejas. Los abogados de la familia hicieron lo imposible para volver a anular el fallo, pero esta vez no lo lograron. El fiscal, quien en un inicio había ejecutado sus funciones con bastantes problemas, parecía ganar confianza en sí mismo. Gracias a las pericias realizadas en el hogar de María Marta, supieron que además de la sangre de la víctima, había restos de otras 3 personas, 2 hombres y una mujer. Al parecer estas huellas estaban en la escena del crimen debido a que la víctima se habría defendido de sus atacantes. Al principio del 2003, las pruebas de ADN estuvieron en la cumbre. Necesitaron extraer sangre a un grupo de personas que vivían y trabajaban en el country para comenzar a eliminar nombres de una lista de posibles involucrados. Los primeros vecinos y custodios dieron negativo. Incluso darían negativo a Carrascosa. Aún con esa negativa, el viudo siguió siendo para el fiscal el principal sospechoso del asesinato. De a poco Del Río comenzó a encontrar oposición en su entorno. La propia justicia le daba la espalda ante innumerables inconsistencias en sus acusaciones. El fiscal, lejos de quedarse de brazos cruzados, lanzó una crucial acusación. Así se hace imposible avanzar.
Decenas de hipótesis se plantearon en los medios de comunicación desde 2002 en torno al asesinato de María Marta. Los periodistas agregaban y sacaban detalles como si estuviesen diagramando una novela policial. Lo curioso es que colocaban a María Marta en una posición totalmente cosificante. En los mismos programas la mataban varias veces y los motivos cambiaban dependiendo de los invitados y del rating. La violencia mediática se tradujo en revelaciones inescrupulosas sobre la vida privada de María Marta. Del mismo modo, Carlos Carrascosa era demonizado minuto a minuto. Todos sabemos que pocas cosas venden más y alimentan tanto a la audiencia como un buen villano. Comenzaron diciendo ella vio algo que no tenía que ver y terminaron hablando de su ambiente social y económico acomodado. El juicio era seguido en todos los hogares del país. La lucha del fiscal contra Carrascosa era evidente y todos querían tomar una postura al respecto. El principal problema contra el que se enfrentaba Del Río era el siguiente: no tenía un móvil para justificar sus acusaciones. Fue entonces cuando apareció un elemento que vino a darle un nuevo impulso a las acusaciones del fiscal, dejando al público pegado a sus sillones. Un perito químico había analizado las muestras de piel de la cabeza de María Marta y halló ciano, uno de los componentes de un famoso pegamento. Si eso era real, si alguien había querido ocultar los orificios de bala, no quedaba otra opción que señalar un encubrimiento. ¿El fiscal podría redimirse? ¿Era una nueva oportunidad para demostrar que siempre había tenido razón? El 13 de junio de 2007, luego de exponer un extenso alegato, el fiscal pidió que se condenara a Carlos Carrascosa por el homicidio de su esposa o por el encubrimiento del mismo. Desestimó las coartadas del viudo y lo colocó en la escena del crimen. Menos de un mes después, la pista del pegamento se caía. A inicios de julio de 2007, 2 forenses declararon que no habían encontrado ningún tipo de pegamento en las heridas. ¿Hizo esto que Del Río desistiera? No. Sus fuerzas en el juicio se redoblaron y siguió sosteniendo con vehemencia que el crimen había respondido a una oscura trama vinculada con el narcotráfico y con el lavado de dinero, enmarcada en una pelea familiar. Finalmente, el Tribunal Oral número 6 de San Isidro decidió absolver por unanimidad a Carrascosa por el homicidio, pero lo condenó en fallo dividido por encubrimiento. El panorama para el viudo era malo y no tardaría en empeorar. Ante la insistencia de la opinión pública, el Tribunal de Casación Penal bonaerense se expidió con una condena que dejó a todos boquiabiertos. El 18 de junio de 2009 se condenó a Carlos Carrascosa por el homicidio calificado de su esposa, María Marta García Belsunce, con una pena de cadena perpetua. La respuesta tan esperada por fin había llegado. La cuestión era, ¿se trataba de una condena justa? Esa y otras preguntas se abordan en la nueva serie original de HBO, ya disponible en HBO y HBO Max. La justicia no tenía indicios fuertes que le permitieran revelar quién había sido el asesino de María Marta, pero Carrascosa estaba en prisión, comenzando a cumplir una fuerte condena. La carpeta con el rótulo del móvil del crimen estaba vacía, al igual que el cargador del revólver calibre 32 que utilizaron el día del asesinato. El fiscal Del Río estaba en la mira de muchas personas que no lo querían cerca de la causa. Él, por su parte, en su afán de demostrar que tenía razón, anunció sus intenciones de llevar a la cárcel al resto de la familia. Se estaban por cumplir 10 años de la muerte de María Marta y las aguas seguían divididas. Nuevas voces de a poco emergían. Voces que decían que muchas cosas no estaban siendo tenidas en cuenta. ¿Qué pistas y a qué sospechosos estaba ignorando el fiscal en su cruzada de inculpar a la familia de María Marta? ¿Estaba todo dicho con la prisión perpetua a Carrascosa? No, más bien todo lo contrario. Mucho faltaba aún por decir. Pero antes de intentar elaborar una respuesta, vamos a hablar con Carlos Belloso, quien interpreta a Horacio García Belsunce en María Marta, el crimen del country.
Bueno, nos encontramos aquí con Carlos Belloso, quien interpreta a Horacio García Belsunce en esta ficción en María Marta, El crimen del country. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de conocerte y bien. Contento de hablar de esta serie. ¿Sí? Sí, muy Qué bueno. contento. Bueno, te tocó a vos Horacio García Belsunce. Sí. ¿Cómo fue construir este personaje tan peculiar, si se quiere, no? Sí, yo el caso lo veía, digamos, y lo seguía. Horacio. Ah, ¿lo seguías? Lo seguía porque previamente tenía un programa, famoso programa de cable con el ficus al lado. Era el ficus y cualquier cosa. Dos hombres y un ficus. Dos hombres Sí. y un ficus. Una charla y un ficus. Sí. Y después en un momento él tenía un programa que era abogado y tenía judiciales y todo. Y fue una vez la hermana. Mirá. Y yo me la recuerdo. Y después cuando sucedió lo que sucedió, Claro. yo tenía como recuerdos de eso. Digo, mirá lo que le pasó, la tragedia que le pasó a esta familia. Claro. Pero yo lo... Mirá vos. Y esa situación de haber visto, no te digo que lo seguía todos los días. No habré eras visto- el fanático No, de no, Horacio. habré visto Claro. 2, 3 programas. Claro. Y me interesó seguir el tema. Claro. Y bueno, el tema era apasionante, como en esa época era la novela, digamos, de la tarde también. Era porque todos los medios hablaban del tema, hablaban de esto y también hipótesis, quién era quién habrá sido, quién no habrá sido. Una semana iba por uno, otra semana. Totalmente. Bueno, como pasa con todos los casos mediáticos donde al tratar de resolver, al ir resolviéndose en términos judiciales, uno va tratando de elaborar hipótesis, a ver, como un juego de diversiones también, ¿no? Como de tratar de ganarle al juicio en sí. Jugando un poco a ser detective uno mismo, ¿no? Y sí. Entonces se podría decir que vos tenías muy fresco el caso, ¿no? Que habías sido, de cierta manera, seguidor por haberlo visto en los medios, digamos. Sí. Claro. Y con respecto a la pregunta que me hiciste, yo básicamente, no sé, seguí una escuela inglesa de ir más por el texto que por lo que yo creía que era conveniente ir. Digo, más que nada porque el texto se lo veía robusto con respecto a cierta información del expediente o la información del caso, ¿no? Entonces fui más por el lado de que el texto sea permeable a lo que este personaje requiriera. Claro. Y después sí, algunos destellos que tengo de su perfil psicológico, que era más arrebatado, un poco sin filtro, de que fuera un poquito más allá con respecto a ciertas cosas y dijera más de lo que uno puede llegar a decir en los medios, ¿no? Claro. Él como también personaje de los medios, cómo se destacaba con respecto a sus otras integrantes de la familia, como diciendo, esto yo lo manejo, y bueno, en ciertos casos se veía ese protagonismo. Claro. Entonces yo fui por ese lado. Primero, básicamente, por el texto. Sí. El texto donde se confía que iba por el expediente, y después un perfil psicológico que uno lo veía viendo, qué sé yo, documentales o mismo las noticias, ¿no? Claro, por supuesto, eso te iba a preguntar, porque digo, cuando se construye, una cosa es un personaje ficticio, 100%, ¿no? Que tenés tal vez una libertad de construirlo como a vos te parece, lo interpretás. Y acá estás basándote en alguien que existe y que no solo existe, que está todavía con nosotros, anda por acá, digo, es un reto, ¿no? Que interpretar a alguien así. ¿Te pusiste tal vez, no sé, a ver entrevistas de él, a rememorar cómo era todo esto? No tanto. No tanto. Porque a mí me parece, primero porque ya te cuento que ya lo tenías, claro. Pero me parece que me entregué más al guión y a la directora. Claro. Yo tengo que hablar muy bien de Daniela Goggi, la directora, porque realmente entré dentro de un clima que lo pedía continuamente, y yo me dejé llevar mucho por la directora. Mirá.
en el plató, digamos, en el escenario de la grabación, nos iba llevando a unos climas que uno podía intuir que por ahí pasaba lo que esta serie puede llegar a transmitir, porque tampoco puede decir ni una verdad, no está dicha la verdad, no puede decir un montón de cosas, solamente brindar los elementos y usar esos elementos en forma casi, te diría, teatral. Hay como un clima dentro de la habitación donde sucedió, el baño y la habitación, que realmente yo se lo hice notar a la directora, es como un requiem, es como una coreografía con un elemento sagrado que es el cuerpo de María Marta, claro. y derrama sacralidad, digamos eso, ¿no? En contraposición a lo cotidiano que es ir a un juicio o los medios que con el micrófono, que le encajaban un micrófono a la familia, ¿no? Esta tragedia, digamos, casi griega, planteado así, me da la diferencia entre un documental y la ficción. Tal cual. Es la clásica, ¿no?, que pone en el cartel de basada en hechos reales, ¿no? Porque uno toma la premisa de un hecho real, pero después se deja llevar un poco por la ficción de los personajes, de, como vos estás diciendo, te dejaste llevar un poco por el guión de cómo interpretarlo en vez de basarte a cómo él era tal cual, puntual, de imitarlo, ¿no? Sí, y además uno se cuestiona también cuando aborda esto, ¿qué es la ficción? Porque el documental para mí también es una ficción. Vos fíjate que en un documental uno se sienta y tiene que hablar sobre algo que sí existe, pero tiene que transmitir lo que él cree que tiene que opinar la gente de lo que uno es. Claro. Y ahí se convierte en una actuación. Está bien, con una especie de distancia, con una actuación real, de una ficción real, pero un documental también a mí me parece que es una ficción. Lo que pasa es que la ficción, como te estaba diciendo con Daniela Goggi, armando esta coreografía en esa tragedia familiar, me parece que tiene un elemento que la ficción logra, que es ese contraste y ese elevar cierta cotidianidad voy a usar una palabra extraña y muy posmoderna, que es desterritorializar la postura que pueden llegar a dar los medios o un documental. Lo desterritorializa, lo saca y lo eleva a una sacralidad o al contraste de lo cotidiano con lo sagrado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en la serie pudimos ver, tanto en la serie como, digamos, en la realidad, ¿no?, que cuando empieza este acoso de los medios de comunicación a los protagonistas, a los personajes principales, ¿no?, de esta historia, ellos hacen una especie de blindaje mediático, ¿no? Se cubren entre ellos, arman como este escudo para proteger a la familia. ¿Cómo fue construir esta relación entre ellos en el set, digamos, ¿no?, con los demás actores? ¿Se charló, se habló de esto? ¿Cómo lo construyeron? Obviamente hubo ensayos, ¿no? Eso está perfectamente... Lo que corresponde a una ficción, ¿no? Se ensaya, se va buscando ciertas intenciones, se coinciden en algunas no, y se conversa. Daniela es una directora muy abierta a recibir esta discusión dentro de la escena, y eso está muy bueno. Y con respecto a lo que sucedía con los actores que establecían esos medios, también fue algo, porque, qué sé yo, reprodujimos cosas que pasaron en la época, ¿no? Almuerzos mediáticos, livings de divas, no sé, entonces también en ese sentido la reconstrucción iba por ahí, y era raro porque tenías que reproducir algo que hasta aún hoy existe, y en la época también uno lo seguía, ¿no? Perfecto. Y si tuvieras que resumir brevemente para contarle al espectador qué va a encontrar tal vez en esta serie, ¿qué se podría decir o qué fue lo más destacable de lo que podrías como decirle al espectador, esto es lo que va a encontrar en esta serie, o por eso les va a llamar la atención? Yo creo que están todos los elementos dados para que cada uno saque conclusiones personales.
La serie en sí no tiene ningún juicio de valor sobre lo que pasó, pero sí transita esta tragedia con esos elementos. Y como te decía antes, el espectador va a poder tener una tercera dimensión de eso. Puede ir con cada personaje llevado por un itinerario, digamos, que no lo cuentan los medios, sino lo cuenta la sumatoria de cosas, ¿no? Un expediente que está, también los medios como asesoramiento de esto que pasó, un mecanismo judicial con luces y sombras, pero que se pueden ver los dos, y los perfiles de la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, al tener todos esos elementos, me parece a mí que se va a poder sacar conclusiones no solamente argumentales, sino también estéticos, porque ya te digo, la reproducción de esa habitación con María Marta como cuerpo sagrado es fuerte verlo, nunca se vio, salvo claro. Digamos reconstrucciones que claro. por lo general las reconstrucciones no son ficciones, claro. Son justamente elementos más fríos que integran o un documental o un expediente. En cambio, esto tiene esa estética que va a impactar en la gente. Y no tiene fisura con respecto a golpe bajo. Y me parece que eso es fundamental también para que uno esté abierto a cualquier posibilidad. Tal cual. Bueno, creo que quedó más que claro. Carlos, permíteme felicitarte por tu interpretación. A mí personalmente me encantó y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Ustedes. No se pierdan todos los detalles de este intrigante caso. Pueden seguir recolectando pistas en los próximos episodios de este podcast que acompaña con información extra y con entrevistas a protagonistas y equipo técnico. La nueva serie original de HBO, María Marta, el crimen del country, ya disponible en HBO y HBO Max. Mi nombre es Magnum Mefisto y te invito a que nos sigas escuchando en tu plataforma de podcast preferida y en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica para conocer todo lo ocurrido, en este caso que dejaría una gran huella en la sociedad argentina. Y para completar la experiencia, seguí a @HBO Max LA en Instagram y en Twitter. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.